Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta clase de actualización en normativa electoral. Gustavo Rojas es mi nombre. Estoy como asesor acá en sede central. Y a mi cargo entonces explicar la normativa que rige a la justicia electoral. En muy apretada síntesis. Tenemos nada más dos clases y es un tanto difícil condensar en tan acotado tiempo todo lo que involucra la normativa, pero creo que tampoco tiene sentido entre gente que no está en el ámbito del derecho que tengamos que ir muy adentro de lo que quiere decir la ley. Pero sí, el propósito de este curso entonces es sintetizar todo lo que aborda y todo lo que es la normativa que vincula a la justicia electoral. Mi idea es entonces darle un bosquejo de lo que dice la ley, cuáles son las leyes que se ocupan de la justicia electoral y después también es ponerle un recuento de cuántas modificaciones tuvo en todo este tiempo, desde 1995, que es la ley 635, la primera ley que se sancionó de este tiempo, hasta, hasta este año incluso, hasta el año pasado que hubo la última modificación legal, viendo un poco qué dinámica tiene el tema electoral, que muchas modificaciones se van haciendo en el desarrollo del tiempo, qué ajustes se han hecho, y si hay tiempo también, cuáles son las propuestas de la justicia electoral, que tanto se está hablando esto, ahí ya en el portal de la institución se ha compartido una serie de propuestas que realizamos acá con los compañeros de asesoría y elevamos eso al Congreso, porque ustedes lo saben, el Congreso es el órgano que se encarga de hacer las leyes. Nosotros simplemente proponemos la posibilidad de que se modifiquen algunas cuestiones que son ya obsoletas o que son inconvenientes o que están legisladas de manera poco práctica y se sustituyan por unas normas que se ajustan más a la mecánica del desarrollo de las elecciones hoy día. Eso está compartido en la página web, pero también vamos a dar un resumen de lo que involucra, de lo que significan todas esas reformas en esta clase. Vamos a tratar de hallar tiempo para eso. Bueno, voy a ver un poco si no hay alguna... Los compañeros van ingresando también. Bienvenidos a todos. Bueno, comenzamos entonces con la ley 635. Para aquellos que no la escucharon, es la ley orgánica de la justicia electoral. Estoy seguro que ustedes más habrán oído hablar del Código Electoral, porque es la disposición que más artículos tiene y es la que más se habla, porque ahí están todas las normas que involucran cuestiones que son más cercanas a nuestro trabajo. Por ejemplo, el tema de ahí está a qué hora arrancan las votaciones en las mesas, las tareas que tienen que constituir los miembros de mesa, cuál es el periodo de inscripción. Todo eso está en el Código Electoral, ciertamente, y es lo que más escuchamos. Pero si quiero ir cronológicamente, el Código Electoral es del año 96. Antes se sancionó esta ley porque nosotros sufrimos una modificación muy importante con la Constitución del 92, que es la que nos rige. Antes de 1992, haciéndolo muy sintéticamente, eh, el modelo de juzgamiento de las elecciones lo hacía el Congreso. El Congreso, los senadores y diputados eran en sesión conjunta quienes juzgaban la pureza y la limpidez de las elecciones de diputados y senadores. Así fue desde el año 1870. Ese se llama un modelo contencioso político, es decir, un órgano político es el que se encarga de juzgar las elecciones. De 1870 a 1924 más o menos
pasa a formar parte del modelo de juzgamiento un órgano que se llama Junta Electoral Central, un órgano administrativo, y que se encargaba de gestionar todo lo que tiene que ver con el registro y también juzgaba las elecciones de presidente de la República. Y eso fue así entonces hasta 1992, que se cambió la Constitución y se fusionó la Junta Electoral Central con los tribunales que eran parte del Poder Judicial, los tribunales electorales, y se conformó lo que hoy conocemos como justicia electoral, que es un órgano de naturaleza dual. Tiene una naturaleza administrativa, por una parte, que tiene que ver con todo lo que significa organizar las elecciones, gestionar el registro, el empadronamiento, todo eso, y una parte jurisdiccional que tiene que ver con el juzgamiento de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que dice el Código y lo que dice la Constitución Nacional sobre la regularidad de las elecciones. ¿Qué quiere decir la regularidad? Que las elecciones están bien hechas, fueron puntualmente desarrolladas de acuerdo a lo que dice el Código, de acuerdo a lo que establece el cronograma y no viola ninguna disposición constitucional. Y además, esta Constitución del 92 estableció que esa potestad controladora de la regularidad de los comicios no se limita a los partidos políticos y no se limita a las elecciones nacionales, departamentales y municipales, sino va más allá. También corresponde a la justicia electoral el control de la regularidad de las elecciones en las organizaciones intermedias, que muy poca gente lleva en cuenta, se pierde frecuentemente de vista esto. Pero lo cierto es que gran parte del trabajo que realiza nuestra institución fuera de los periodos electorales de elecciones nacionales, departamentales y municipales es en las organizaciones intermedias, que tienen elecciones cada rato. Tienen elecciones de acuerdo a sus estatutos todo el año, y si consideramos que son muchas las organizaciones intermedias, entonces tenemos que concluir de que hay un permanente trabajo de la institución en este punto. Hablamos, por ejemplo, de la dirección de organización intermedia que está a cargo del doctor Neni Velilla, y también hablamos de los tribunales electorales de la capital y de las circunscripciones del interior, que son los órganos que en primera instancia se encargan de entender los conflictos que acontecen en las organizaciones intermedias. Cuando hablamos de organizaciones intermedias nos referimos a aquellas organizaciones que se encuentran entre la organización social máxima, que es el Estado. Por encima del Estado no hay ninguna otra organización dentro de la frontera del país. Y la organización social mínima dentro de ese Estado, que es la familia. Entre el Estado y la familia hay una serie de organizaciones, grupos humanos. Algunos son democráticos, otros no. Por ejemplo, un grupo no democrático, algunos son lícitos, otros no. Por ejemplo, una banda de delincuentes es una organización, pero es ilícita. Una organización lícita, pero que no es democrática, por ejemplo, la Iglesia Católica. Porque ustedes saben, la Iglesia Católica es jerárquica. Recibe la orden del Santo Padre que está en el Vaticano y así estructura jerárquica llega las indicaciones del Vaticano hasta la Iglesia acá del Paraguay, por ejemplo, o de cualquier país católico. Pero del tipo de organizaciones que estamos hablando, de las cuales se ocupa la justicia electoral, son las organizaciones democráticas. Esas que dicen en sus estatutos, nuestras autoridades van a ser electas por el voto libre, secreto e igual de nuestros socios, o de nuestros afiliados, o de nuestros cooperativistas. Entonces, entran dentro de ese grupo cooperativas, sindicatos, juntas de saneamiento, clubes sociales, clubes deportivos, todos aquellos grupos sociales que consignan en el estatuto. Nuestras autoridades no son electas por una persona, son electas por toda la masa de socios. Eso es resituar la democracia en las relaciones intermedias. Y cuando hay conflicto, cuando algún asociado dice,
a mí no se me está dejando participar. Yo presenté mi candidatura en tiempo y no me están oficializando, o a mí no me avisaron que había elecciones, o yo soy miembro de la comisión directiva y fui electo por 5 años y ahora otra vez hacen elecciones, pasados 2 años ya me quieren quitar el poder cuando yo tengo que estar todavía 3 años más. Esas son situaciones de conflictos que pueden darse en las elecciones y que son pasibles de ser recurridas ante la justicia electoral. En una demanda ordinaria, donde esta persona perjudicada va a explicar su postura y va a hacer ver eso y va, por supuesto, también pedir que el tribunal corra traslado de su postura al demandado y que venga el demandado a contar si es cierto, si no es cierto, y se forma ahí una contienda que al final una sentencia va a ser la que resuelve. Pero ese es el trabajo que permanentemente hacen los tribunales electorales de las instituciones. Acá de la capital, del interior, ¿verdad? Hay un tribunal electoral en cada capital departamental, vamos a ver eso enseguida, pero es parte del permanente trabajo que hace nuestra institución. Bueno, ahí nosotros vemos un organigrama muy grosso modo de lo que es nuestra institución y donde se puede focalizar, donde se puede ver esa naturaleza dual de las que le hablé recién. En la cabeza, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, un tribunal compuesto por 3 miembros, que la Constitución Nacional exige algunos requisitos, entre ellos lo de ser abogados. Y acá está la vertiente jurisdiccional, vamos a decir, los órganos jurisdiccionales, tribunales electorales, juzgados y fiscalías del fuero. Y por otra parte, los órganos administrativos, que son el resabio de lo que era antes la Junta Electoral Central, el órgano que les expliqué que antes del 92 era el que realizaba este trabajo. Tenemos el Consejo de la Dirección del Registro Electoral, Dirección de Administración y Finanzas, órganos administrativos como recursos humanos, pero sobre todo lo que nos involucra es el trabajo de gestión, el que quiero poner énfasis, el trabajo de gestión del registro de electores que hace este órgano. Consejo de la Dirección del Registro Electoral. En realidad, el trabajo puramente administrativo lo hace el director y el vicedirector, pero hay que saber que también hay un consejo integrado por referentes de los partidos que tienen representación parlamentaria en las 2 cámaras, que integra ese consejo y es como una suerte de órgano consultivo. Bueno, entonces acá hay varias direcciones ciertamente que están omitidas, pero al solo efecto de hacerlo más sintético lo he puesto así. Tiene pila, parece este. Bien. Vamos adelante entonces. Bueno, ahí está la estructura de la ley 635 que les quiero explicar hoy. Es una ley corta, tiene 91 artículos, 10 capítulos, dividido en 10 capítulos. ¿Y de qué versa esta ley? Los primeros 5, todo lo que tiene que ver con las instituciones, con los órganos que la componen. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, cómo está compuesto, qué requisitos tienen que tener las personas que, reitera lo que dice la Constitución, porque la Constitución lo contempla. Después los tribunales electorales, los juzgados y las fiscalías, cómo se componen y cuáles son sus funciones. Después tenemos el capítulo 4, se dedica al Consejo de la Dirección del Registro Electoral, que ya es un órgano administrativo. Tenemos el capítulo 7, las juntas cívicas, y el capítulo 8 es la parte procedimental, las normas procesales. Si nosotros tenemos que rescatar acá algo provechoso de este curso, es saber en qué parte de la ley o cuál de las 2 leyes más importantes en materia electoral contiene lo que estamos buscando. Si yo quiero saber cuáles son las funciones del TSJE, eso ustedes tienen que saber que no van a encontrarla en el Código Electoral, van a encontrarla en la Ley 635. Si quieren saber cuáles son los requisitos para que se conforme, para que una persona pueda ser juez electoral, tienen que saber que está acá en la Ley 635, no lo van a encontrar en el Código Electoral. Y si quieren saber cuáles son las
las normas procesales para litigar en lo electoral, o sea, para presentar una demanda cuando una persona sufre un menoscabo en su derecho electoral. El puntual caso que recién les puse de la persona que está usufructuando un cargo electivo, tiene que estar ahí por 5 años, sin embargo, se hace una asamblea y le quitan antes de tiempo. A esa persona se le está privando de su derecho de participación y en este caso manifestaban su derecho de usufructuar el cargo en el cual fue electo. Para eso él tiene que demostrar que fue electo en una asamblea y que su mandato tiene que ir hasta el año X. Sin embargo, le están acortando su mandato injustificadamente. Bueno, las reglas para venir a presentar una demanda acá dentro del plazo X y ante qué órgano están en estas normas procesales, capítulo 8 de la ley 635. Entonces acá ven ustedes que esta ley orgánica describe cuáles son los órganos que integran la justicia electoral, cuáles son sus principales funciones y cuáles son los trámites que se tienen que seguir si se quiere litigar ante estos órganos jurisdiccionales. También acá están las funciones de la dirección del registro electoral, todo lo que tiene que hacer, y de las juntas cívicas, que son órganos electorales temporales. Bueno, vamos brevemente a ver algunas. Ahí vemos el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con la foto de nuestros ministros en el fondo. Ya dijimos que está compuesto por 3 miembros, designados por el Senado de una terna que propone el Consejo de la Magistratura. Las disposiciones y los requisitos para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral están en la Constitución Nacional y también en la Ley 735. Bueno, ahí tiene cargo funciones administrativas y jurisdiccionales, porque dijimos que esa precisamente es la naturaleza de la justicia electoral que establece la Constitución Nacional vigente. Bueno, la máxima instancia en materia electoral, o sea, la última palabra en toda controversia que tiene que ver con una cuestión electoral, sea en un partido político, sea en elecciones nacionales o sea en una organización intermedia, la toma el TSJE. Y contra esa decisión no se tiene otro recurso sino la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, pero que, ojo, esa acción ya no es una cuestión que tenga que discutirse ahí el tema electoral. Generalmente, la gente que recurre en acción de inconstitucionalidad, una resolución del TSJE es para sostener de que en el proceso no se observó alguna garantía constitucional. O sea, no está acá discutida si la persona que dice que se le privó de un derecho electoral tiene o no tiene derecho. Eso ya en la Corte no se discute, esa discusión se cerró ya con lo que dijo el TSJE. A la Corte vas a ir si es que vos querés sostener de que en ese proceso alguna garantía constitucional, que puede ser, por ejemplo, el derecho a la defensa, o el derecho al debido proceso, o el derecho a la igualdad, algo por el estilo no se observó en ese proceso que se hizo acá en justicia electoral. Eso en todo caso sería lo pasible de ser recurrido. Pero la cuestión netamente electoral, ¿tengo o no tengo derecho electoral? Eso ya está cerrado con el TSJE, con lo que dijo el TSJE. Bueno, seguimos. Después del TSJE, vamos a ver algunas de sus funciones de las que hicimos alusión, dividida por naturaleza de la función. Tenemos funciones jurisdiccionales, ya lo dijimos. Vamos a ver algunas de ellas. No voy a leer todo, pero bueno, podrán darse cuenta que la mayoría de ellas tienen que ver con los procesos jurisdiccionales. Por ejemplo, entender recusaciones e inhibiciones de los miembros de su tribunal y de los tribunales electorales. Juzgar cuestiones de litigio interno de los partidos políticos, entender los recursos de apelación, nulidad, queja por apelación denegada, todo lo que tiene que ver con un proceso jurisdiccional entiende el tribunal, el TSJE. Pero en lo que quiero poner énfasis es que no son solamente funciones jurisdiccionales a pesar de que se llama tribunal.
porque corresponden también muchas funciones administrativas que tienen que ver con la organización de las elecciones. Por ejemplo, la dirección y fiscalización del registro electoral, porque la dirección del registro electoral está a cargo del TSJE. Recursos interpuestos por las decisiones de la dirección del registro electoral. Superintendencia, con potestad disciplinaria sobre toda la organización electoral de la República, o sea, puede sancionarle disciplinariamente a cualquiera de los órganos de la justicia electoral que incumple sus funciones. Y acá la MOI, una de las funciones administrativas más importantes del TSJE, que es la de convocar a elecciones. Ustedes siempre ya habrán escuchado más de una vez la convocatoria que realiza el TSJE a través de una resolución y que significa ya el punto inicial de lo que va a ser el proceso electoral. Ese proceso que nosotros siempre lo hemos graficado en el cronograma electoral, que es un documento que establece las etapas que son, cada vez son más. Si ustedes están hace mucho tiempo en esta institución, van a percatarse que si comparan, por ejemplo, el cronograma de las elecciones municipales de 1996 frente al cronograma de las elecciones del año pasado, que mucho creció, o sea, que muchas etapas hay ahora. ¿Por qué pasa eso? No deberíamos facilitar antes que dificultar. Y bueno, lo cierto es que en todo proceso electoral tenemos que cuidar dos aspectos muy importantes. La publicidad, asegurar lo más que se pueda la publicidad de todos los actos y la igualdad de la competencia. Y asegurar estos dos principios cuesta muchísimo. Y es por eso que, y también por cuestiones que no han ingresado al tema electoral, sino últimamente, como por ejemplo el financiamiento, es que hacen que nuestros programas sean hoy mucho más complejos y dotados de muchas más etapas. Hoy tenemos ya un periodo para presentar declaración jurada, declaración de no, una declaración jurada de no tener interés económico vinculante, cuestiones que establece la última ley de financiamiento, la del año 2020, y que si eso es así, tiene que ser incorporado al cronograma para que las partes vayan cumpliendo eso en los periodos que están indicados. Entonces, toda vez que esas fases sean ampliamente publicitadas, pues se garantiza una competencia igual y transparente. Y eso es lo que buscamos siempre acá en la institución. Bueno, entonces, convocatoria, dirección y fiscalización de las elecciones y consultas populares en los casos que establezca la Constitución, establecer el número de bancas que corresponden a los diputados y juntas departamentales, de conformidad con el artículo 221, que es otra función muy importante. Resulta que ustedes saben que la representación de diputados es departamental y siempre la representación tiene que ser acorde al número de habitantes. Y ese número de habitantes es una cuestión que se modifica cada tanto, porque hay muchas migraciones, hay éxodos rurales. De un tiempo a esta parte, por ejemplo, Central ha crecido en número de población frente a la capital, por ejemplo, o Ciudad del Este también, frente a otras circunscripciones. Entonces, eso permanentemente hace que fluctúe el número de habitantes de cada departamento. Y cada vez que va a emitir una convocatoria para una elección de diputados, el TSJE tiene que considerar eso y reajustar el número de diputados que van a ser sometidos a elección en un departamento. Y por ejemplo, si antes Capital tenía 17 bancas, hoy creo que ya tiene menos. Alto Paraná antes tenía 8, hoy creo que tiene 10, porque tiene más gente. Entonces, esos son los ajustes que hace el TSJE. Bueno, también está
efectuar el cómputo juzgamiento definitivo, esta es la fase culminante de toda elección, distribuir a los partidos políticos espacio gratuito de propaganda electoral, también una función vinculada con la marcha del proceso, ejercer la fiscalización patrimonial de las organizaciones políticas. Estamos hablando de partidos, de movimientos, de alianzas y también de concertaciones. Y que hoy la realiza a través de la Dirección de Financiamiento. Distribuirla a los partidos, a las organizaciones políticas en general, aportes y subsidios. O sea, en el caso de partidos, el aporte, y en el caso de las demás organizaciones, el subsidio. La distinción, en apretada síntesis les digo, el aporte es una contribución que da el Estado para el sostenimiento del partido político. Estamos hablando de su estructura edilicia, pagar alquiler, pagar funcionarios, pagar luz, pagar agua, dar cursos de capacitación a sus afiliados. Todo eso son labores que se realizan, que tiene que realizar el partido político en todo tiempo, fuera de los procesos electorales. Y el subsidio es una contribución para la campaña electoral, para la participación en un comicio X. Y de acuerdo con esto, el único que puede recibir aporte es el partido, porque el partido es el único que tiene sostenimiento en el tiempo. Tanto los movimientos políticos como las alianzas y las concertaciones se forman para una elección específica pasada la cual tiene que desaparecer y por eso es transitorio y consecuentemente no tiene por qué recibir aporte. Salvo el caso de la concertación, si es que tiene autoridades que fueron electas. Y en ese caso, a diferencia de la alianza, la concertación puede durar un poco más allá del comicio para el cual se formó. Pero lo que quiero aprovechar la ocasión es para que se distinga y que quede claro también acá que el aporte es una contribución propia del partido político, porque el único que tiene permanencia en el tiempo es el partido político. Bueno, entonces estas son en apretada síntesis las funciones del TSJE. Después vamos a ocuparnos de los tribunales electorales, que son órganos de derecho también que están un peldaño por debajo del TSJE. También, como su nombre lo dice, tribunal, está integrado por 3 miembros. Ahí están los requisitos que están en la ley 635, edad 35 años, nacionalidad paraguaya, ejercicio de la magistratura, de la profesión o de la docencia por 5 años, y un requisito muy importante que solamente se tiene para estos órganos electorales: no haber ocupado cargo político partidario en los últimos 2 años inmediatamente anteriores a su elección. Claro, esto en realidad el juez electoral, el magistrado electoral es un magistrado que se encarga de juzgar cuestiones vinculadas a los partidos políticos, a la regularidad de las elecciones. Así que es deseable siempre de que no haya tenido militancia inmediata en un partido político para poder postularse al cargo de magistrado electoral. Algunas de las funciones, bueno, algunas de las distribuciones territorial, esto es muy importante también de tener en cuenta. Dijimos que tenemos tribunales electorales en cada capital departamental. Y salvo el caso de capital, que tenemos 2 salas. Solamente acá en capital hay primera y segunda sala. En el resto de los tribunales hay una sola sala. Y vemos ahí la distribución que por lo general dijimos son un tribunal por cada capital departamental, pero no siempre es así. Vemos que hay un tribunal electoral de Concepción y Alto Paraguay, hay una competencia concurrente, o sea, dos departamentos para este tribunal. Así también pasa en el tribunal electoral de Caguazú y San Pedro, y le marqué ahí en amarillo San Pedro porque en verdad ya salió una ley que autorizó la creación de un tribunal electoral en la ciudad de San Pedro, de Guamanduyú, pero todavía no está integrado. No, una cuestión del Consejo de la Magistratura que todavía no convoca a la elección de miembros, pero lo cierto es que eso ya es una cuestión modificada. Antes, el texto de la ley establece todavía así, Tribunal Electoral de Caguazú y San Pedro, pero lo cierto es que San Pedro ya tiene un tribunal electoral aparte, que todavía, reitero, no está integrado.
Tribunal Electoral de Guairá y Cazapá, un tribunal para esos dos departamentos. Tribunal Electoral de Misiones, de Ñembucú, de Itapúa, de Alta Paraná y Canindeyú también ya se independizó, ya está por lo menos dispuesto que se crea el Tribunal Electoral de Canindeyú, pero todavía no está integrado. Y el Tribunal Electoral de Amambay. O sea, grosso modo, adelante, director. Un placer, placer. Sí, todavía no participo. Bueno, eh, y bueno, ¿y qué es lo que hacen los tribunales electorales? Ahí vemos, esto en realidad es una gráfica de uno de las publicaciones de la justicia electoral ya de años anteriores, que seguramente ya ha sufrido alguna modificación. Ese es el tema que ustedes tienen que atender siempre. Para no decir una mala información, tienen siempre que tener la edición vigente de nuestra legislación electoral. Porque están viendo y vamos a ver en el desarrollo de este curso lo frecuente con que cambia nuestra normativa. Por ejemplo, esto que acabo de explicarles. La ley 635 todavía en su texto dice Tribunal Electoral de San Pedro y Tribunal Electoral de Alto Paraná y Canindeyú dice todavía. Y bueno, si uno les pregunta a ustedes, y ay, pero ya de Canindeyú, dice, no, acá en la ley 75 dice que no. Pero lo cierto es que sí. Entonces, eso ya está consignado en esta edición, pero no en las ediciones anteriores. Esta es la edición del 2022, la más vigente, y la que por supuesto tiene la información actualizada. Bueno, yo recurrí a esta imagen, a lo mejor pues no conseguí una más actualizada, pero grosso modo más o menos es así. Ahí ven ustedes, Tribunal Electoral de la Capital, primera sala, sede de Ciudad de Asunción, Tribunal Electoral de la Capital, segunda sala también, o sea, es en la capital el único donde el tribunal tiene dos salas. Tribunal Electoral en Bucú, sede en la ciudad de Pilar, Misiones en la ciudad de San Juan Bautista, Itapúa en la ciudad de Encarnación. Eso está todo así hasta ahora. Tribunal Electoral de Paraná y Canindeyú, esto ya se modificó. Sede Ciudad del Este, Canindeyú. Bueno, en la práctica continúa siendo así, ciertamente, ¿verdad? Pero hay que saber ya de que ya se ha dispuesto la formación de un tribunal electoral de este departamento. Tribunal Electoral de Caguazú y San Pedro, la misma cosa, sede en la ciudad de Coronel Oviedo. Tribunal Electoral de Amambay en Pedro Juan Caballero. Tribunal Electoral de Concepción y Alto Paraguay en la ciudad de Concepción. Esa es la distribución de los tribunales electorales. Ahora sí podemos ir a ver las funciones, que también la vamos a dividir en jurisdiccionales y administrativas. Ahí vemos entender en los recursos de apelación por las decisiones que toman los jueces electorales. Y el recurso de apelación es la posibilidad de que una decisión que toma un órgano jurisdiccional inferior pueda ser revisada por un órgano superior. Es decir, yo vengo al tribunal electoral diciendo el juez electoral sacó esta resolución y se equivocó. Por supuesto que tengo que indicar yo en qué se equivocó, cómo se equivocó y pedir que el tribunal electoral modifique eso. O sea, y si el tribunal electoral encuentra que el apelante tiene razón, puntualmente indica en qué parte el razonamiento del juez está equivocado o no. Entonces se hace lugar al recurso y se modifica la decisión inferior. Así es respecto de lo que las decisiones del tribunal electoral lo hace el TSJE, y respecto de las decisiones del tribunal, de los juzgados electorales lo hacen los tribunales electorales. Esa fue la gradación. Juzgado, tribunal electoral, tribunal superior. Entonces, el tribunal electoral revisa las decisiones del juzgado y el TSJE revisa las decisiones de los tribunales. Bueno, esa es la primera función que está acá contemplada, jurisdiccional, que tiene que ver con un juicio, con un proceso. Después también con el proceso tiene que ver la formación de las constituciones, organización de los partidos políticos,
porque a través de procesos se forma un partido político. Tiene que abrir un expediente, tanto para la formación como también para la caducidad o la extinción del partido político. Juzgar contiendas por la utilización de nombres, emblemas, eslogan, lemas. Cuando se trata de un eslogan que utiliza otro partido político, eso es fuente de conflicto, es también una atribución del Tribunal Electoral. Cuestiones y litigios de carácter local y departamental. O sea, ven ustedes ahí que son funciones jurisdiccionales. Pero también, al igual que el TSJE, un tribunal electoral tiene funciones administrativas, dirigir las elecciones realizadas en su jurisdicción, cómputo provisorio de las elecciones. El cómputo provisorio, ustedes ya lo saben, la realizan siempre los tribunales electorales, que es más bien una ordenación aritmética de los votos y que una vez que han realizado ese trabajo le pasa al TSJE, que es el que realiza, por lo menos en el caso de elecciones nacionales, el juzgamiento definitivo. Pero cuando tiene que ver con autoridades municipales, el juzgamiento definitivo lo realiza el Tribunal Electoral de la circunscripción correspondiente. Por ejemplo, elecciones de intendente de Ciudad del Este, va a juzgar el Tribunal Electoral de Alto Paraná, que tiene su sede en Ciudad del Este. Sí, así es, con carácter definitivo. O sea, en materia municipal, el TSJE no hace ya este trabajo. Exacto. En cuestiones municipales. Sí, así establece la ley. Presidenciales, TSJE, presidenciales y departamentales. Sí, TSJE. En donde tiene acá el Tribunal Electoral una función más bien de ordenamiento del material que va a ser juzgado. Cuando veamos las propuestas, nosotros acá estamos proponiendo justamente darle más protagonismo al Tribunal Electoral, en el sentido de que juzgue ya también todas las controversias y lo que sea susceptible de cuestionamiento por parte de los partidos políticos, eso entiende el TSJE. Eso pues es más racional y más acorde con el principio de doble instancia, que es un principio que establece el Pacto de San José de Costa Rica, que toda decisión judicial, toda persona que recurra a la justicia tiene que tener el derecho de que un fallo pueda ser revisado por otra instancia. Eso no está en la ley realmente, pero está en el Pacto de San José de Costa Rica y nosotros ratificamos ese pacto y consecuentemente eso integra nuestro derecho positivo. O sea, forma parte de nuestro derecho, aunque no lo encontremos en alguna disposición de la ley 635. Porque acá, por ejemplo, dice juzgar en única instancia. Y la única instancia no existe, no puede haber nada en única instancia. Es un derecho del justiciable, de la persona que se va a buscar justicia, de que una decisión que le resulte desfavorable, que no es de acuerdo a lo que él está esperando, tenga él siempre la opción de que eso pueda llevar a un órgano superior que haga un reexamen, un reestudio de la cuestión. A ver si no hay preguntas en el chat. La gente está reportándose. Bueno, y acá vemos las funciones administrativas entonces, ¿verdad? Inscribir la candidatura para cargos nacionales y departamentales. Y por ahí está la que recién le señalé, que es el juzgamiento de las elecciones municipales, perdón. Proceso de fundación, constitución, organización, funcionamiento, integrar la Junta Cívica también otras funciones, todas las que tienen que ver con organizar el proceso electoral. Entonces, ustedes se están dando cuenta que el magistrado electoral no es un magistrado que se limita a estar en su despacho ahí con su corbata y a juzgar una controversia electoral. También se mete de lleno a colaborar en la buena marcha del proceso, como esto, inscripción de candidatura, fiscalizar los registros electorales, integrar las juntas cívicas. Esas son tareas que tienen que ver con cuestiones administrativas que hacen a la organización de las elecciones. Y acá está el juzgado electoral, que como dice la ley 635, tiene que haber uno en cada capital departamental,
salvo el departamento del Paraguay y Concepción, que se unifican en la ciudad de Concepción, y Boquerón y Presidente Valle, que se concentran en Benjamín Aceval. Asimismo dice la ley. Y el juez electoral, la edad mínima 28 años y los mismos requisitos que los mismos tribunales electorales. Acá está la distribución territorial. Podrán ver ahí que esos que están pintados en amarillo son los dos únicos casos en donde hay un juez electoral concurrente, tanto para Concepción, Alto Paraguay y algunos distritos de San Pedro. En el caso del que está en Concepción, en la capital del departamento, en la ciudad de Concepción, y del juez que está en Camino Aceval, que le corresponde al presidente Ayes y Boquerón. Fuera de estos casos, tenemos un juez electoral en cada capital departamental. Está un juez electoral en Areguá, que es el juez electoral de Central. Está un juez electoral en San Pedro del Comando Yu, que es del departamento de San Pedro. Está un juez electoral en Cacupé, que es el de Cordillera. Y así. Y está un juez, en la capital hay dos jueces electorales. O sea, hay dos turnos. El único caso en donde hay más de un juez electoral en la capital. El primer turno y el segundo turno. Bueno, acá está la distribución territorial, que es más o menos lo mismo que recién explicamos, según la ciudad. O sea, básicamente un juez en cada capital departamental. Y ahora vamos con las funciones que también vamos a encontrar que son de dos naturalezas. Tenemos las funciones jurisdiccionales, juzgamiento de protestas, reclamos relativos al registro cívico permanente, las tachas de reclamos, investigación de faltas electorales, los procesos de amparo. Y esas nomás son las funciones jurisdiccionales, bastante pocas, frente a una gran cantidad de funciones administrativas. O sea, el juez electoral colabora de lleno también en el proceso electoral. Organizar, dirigir, fiscalizar elecciones dentro de su jurisdicción, designar locales de votación e integrante de mesa, recibir la Junta Cívica las actas y padrones, acreditar a los apoderados y veedores, expedir las credenciales, inscribir candidaturas a intendente y concejales, hacer cumplir las resoluciones. Bueno, ahí están, control de espacio acordado. Podrán ver ustedes entonces que tiene pocas funciones jurisdiccionales el juez, pero sí bastantes funciones administrativas. O sea, bastante más colabora el juez electoral con la organización de las elecciones. Bueno, fiscales electorales finalmente, que dice que a pesar de lo expresado en la Constitución Nacional, los fiscales electorales no son designados por la justicia electoral, sino por el Ministerio Público, porque son agentes del Ministerio Público. Pero están afectados a participar también en los procesos de juzgamiento de cuestiones electorales. Bueno, también, así que como los jueces, también hay un fiscal electoral en cada capital departamental. Y solo que esto no lo dice la ley, pero la práctica así lo atestigua. Tenemos solamente un fiscal especializado en tema electoral en la capital. En las demás circunscripciones tenemos competencia concurrente, o sea, son fiscales, ¿qué tal? Fiscales nacionales, fiscales penales, perdón, que también tienen competencia electoral. El fiscal, por lo general, de las circunscripciones de otros fueros, es el fiscal penal, laboral, civil y electoral también. O sea, ese fiscal entiende de todo. Pero en la capital tenemos un fiscal especializado. Bueno, acá vemos algunas de sus funciones. Velar por la observancia de la Constitución, Código Electoral, la ley, intervenir y dictaminar en la representación de la sociedad en todo proceso, actuar de oficio en las faltas electorales, participar en el control patrimonial de las organizaciones políticas,
y rendir informes anuales al fiscal general del Estado, que en realidad es su jefe. O sea, el fiscal electoral es un agente fiscal del Ministerio Público. Consecuentemente, al quien le tiene que rendir informe es al fiscal general del Estado. Bueno, acá lo que rescato yo es que el fiscal es como un representante de la sociedad. Es como que la ciudadanía esté opinando sobre una cuestión electoral en un expediente. Esa opinión se manifiesta en dictámenes que emiten los fiscales dentro de los procesos donde se analizan y se ventilan cuestiones o controversias que tienen que ver con derechos electorales. Entonces el fiscal interviene en determinadas etapas del proceso. Por ejemplo, se inicia una demanda y se le corre traslado. Ahí el fiscal opina, está bien la demanda, adelante con los trámites. También antes de dictar sentencia se le envía al fiscal. El fiscal tiene que más o menos analizar el caso y decir, ¿tiene razón el demandante en lo que está pidiendo o no tiene razón? Salvo mejor parecer de vuestra excelencia, le dice al juez. Es decir, la opinión del Ministerio Público es una opinión no vinculante. El juez puede tomar otra decisión, pero el dictamen fiscal sirve para más o menos ilustrar, orientar un poco cómo está el expediente. Esa es la participación en los procesos del fiscal. Y también tiene otras participaciones en las elecciones, como por ejemplo las faltas electorales. El fiscal es el que tiene que investigar. También tiene que participar en el control patrimonial y fiscalización, pero esta es una función que no la cumple, o sea, no tiene herramientas para cumplir. Y más todavía cuando eso es una cuestión ya que hoy está reservada para la dirección de financiamiento. Bueno, acá está el Consejo de la Dirección del Registro Electoral, que ya son órganos administrativos netamente, ya no son más jurisdiccionales. Los miembros son propuestos por los partidos políticos que tengan representación parlamentaria. Y esa propuesta lo hace el TSJE, designa quiénes son, y de entre estos se designa quién va a ser el director y quién va a ser el vicedirector. Acá más o menos está la distribución estructural. El TSJE, por supuesto, siempre a la cabeza. Por debajo de eso está el Consejo de la Dirección, el director del registro electoral, el vicedirector, y ahí están algunas reparticiones que tienen que ver con este órgano: dirección de identidad electoral, dirección del registro electoral, registro civil electoral, jefatura, oficinas distritales, dirección de actualización y depuración. Ahí vemos más direcciones que tienen que ver con este órgano que qué es lo que hace y se encarga de gestionar lo que tiene que ver con la formación del registro de electores. Si nosotros queremos sostener que las elecciones son limpias y transparentes, tenemos que tener un registro de electores formado, actualizado bien. Un elemento muy importante para poder sostener que las elecciones son limpias y transparentes es tener un registro cívico saneado, actualizado, depurado. Y ese es el trabajo que se encarga de realizar la dirección del registro electoral a través de las distintas direcciones que acá estamos viendo, en donde principalmente la dirección de actualización y depuración es la que hace el trabajo más importante, porque tiene que ir limpiando de la gente que fallece, de la gente que está cumpliendo condena, está preso por haber sido condenado por un hecho que merece pena de carcelaria. Y como el Código Electoral dice que los condenados no pueden votar, entonces tiene que excluírsele del padrón. Después, por supuesto, los traslados de compañía, si tenemos presente de que uno tiene que votar en el lugar donde reside y la gente permanentemente se mueve, cambia de residencia. Y esto justamente con ayuda del elector es que se tiene un registro en donde se pueda lograr el propósito de que la persona vote donde vive verdaderamente. Bueno, acá están algunas de las atribuciones del Consejo de la Dirección del Registro Electoral. Inscribir a los ciudadanos paraguayos en edad de votar, confeccionar y depurar el registro cívico, confeccionar las copias de los padrones,
llevar copia de los registros de naturalización, de opciones de ciudadanía, de erradicación definitiva, porque ustedes saben que los extranjeros votan en las elecciones municipales, entonces también se tiene que llevar un registro de la gente que se naturaliza paraguayo y para que pueda firmar, para que pueda votar también en las elecciones municipales, no así en las nacionales. Bueno, ¿qué más tenemos? Proveer de útiles y todos los elementos necesarios para el buen desarrollo del proceso, registrar los padrones de partidos, movimientos políticos, alianzas, etcétera. O sea, en apretada síntesis, todo lo que tiene que ver con el manejo de un registro saneado, vigente, actualizado. Bueno, y oficinas distritales, ahí vemos que tampoco es muy actualizado esto. Seguramente sufrió ya alguna modificación, pero ven ustedes que hay oficinas distritales a lo largo y ancho del Paraguay. En Asunción tenemos 6, Central 19, Cordillera 20, Ñembucú 16. Reitero, seguramente esto hay alguna alteración, hay alguna de más, una de menos, pero más o menos esa es la distribución. Y las oficinas distritales son las que se encargan de, hoy día, ahora que tenemos ya el ingreso automático al registro desde el año 2012, ustedes saben que ya la gente no es que se va a inscribir en el registro cívico de manera presencial, sino directamente cuando cumple 18 años salta al registro cívico permanente, pero siempre está la obligación del ciudadano que vaya a actualizar sus datos. Porque si una persona, la persona que está saltando al cumplir 18 años, tiene un domicilio que no fue actualizado, ahí siempre está el problema de que no va a votar en el lugar donde vive verdaderamente. Eso es una cuestión que podría ser un factor limitante para votar si es que yo resido en Ciudad del Este actualmente, pero figuro en un local de Asunción porque no cambié mi domicilio. Bueno, juntas cívicas es el otro órgano administrativo del cual habla la ley 635. Es un órgano administrativo auxiliar, tiene una dotación de miembros uniforme siempre son 5 titulares y 5 suplentes, lo cual es una cuestión reprochable para aquellos departamentos, por ejemplo, que tienen grandes, como es Central o como es Capital, que tienen una gran cantidad de locales de votación, 5 miembros no abastecen, a diferencia de otros, de elecciones de, por ejemplo, de algunas localidades del Chaco, en donde sí, 5 tal vez sea suficiente e inclusive excesivo. Uno nomás ya puede manejar todo frente a Asunción, que 5 no basta. Duración, 60 días antes de los comicios se tienen que formar y 30 días después ya tienen que dejar el cargo. Ahí están algunos requisitos: ser ciudadano paraguayo, tener derecho al sufragio, hallarse inscrito en la sección electoral donde va a trabajar como miembro de la Junta Cívica, tener honorabilidad y por lo menos cursos primarios completados. Acá están sus funciones, que tienen que ver principalmente con coadyuvar a la buena marcha también del proceso, recibir los materiales, distribuir, acreditar a veedores, proponer al juez electoral local de votación, recoger los elementos utilizados en el acto electoral, cumplir reglamentaciones, recibir de los miembros de las mesas electorales las actas, padrones o boletines. Son tareas muy importantes. Bueno. Y finalmente, normas procesales, que tiene que ver con el tema vinculado a la parte procesal, que ya no me quiero detener demasiado, pero básicamente acá está el procedimiento ante el TSJE, medios de impugnación, recurso de apelación, recurso de nulidad, recurso de revisión. Toda la parte jurisdiccional, el proceso está en este último capítulo de la ley 635. Acá vemos detallados los trámites de demanda que hay, que no quiero profundizar ya demasiado, porque ya está llegando nuestra hora. Pero este último capítulo, octavo, entonces, todo lo que vincula a la parte procedimental, o sea, cómo yo litigo, bajo qué reglas ante los tribunales electorales
de las circunscripciones de cada departamento, en qué casos, en qué plazos y cuándo puedo apelar y cómo es el procedimiento ante el Tribunal Superior. Todo eso está acá. También la acción de inconstitucionalidad, las condiciones bajo las cuales yo puedo ir en acción de inconstitucionalidad. En los supuestos en que les expliqué recién al comienzo, ¿verdad? De que sea la violación de alguna garantía constitucional. Disposiciones ahí están de la Constitución Nacional y de la Ley 735, cuando dice contra las resoluciones del TSJE solo cabe la acción de inconstitucionalidad. Eso lo dice la Ley 635. Bueno, acá está una explicación gráfica, entonces lo que vengo señalando, lo que está en el recuadro amarillo, entonces es sede electoral, básicamente, en donde se suscita las controversias de naturaleza electoral, y ya por fuera del recuadro, la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, ya por una cuestión vinculada a las garantías de la Constitución y no de las leyes electorales en sí. Bueno, muy bien. Esto entonces sería todo lo que tiene que ver con la Ley 635. Acá está el amparo también, algo más que se acuerda, que es una garantía cuando no hay un procedimiento establecido estrictamente, puntualmente por la Ley 735 y hay un menoscabo de naturaleza electoral, está el amparo para de manera ágil poder tutelar ese derecho perdido. Lo cierto es que las acciones ordinarias en el tema electoral son bastante breves, bastante rápidas, entonces eso deja el amparo un poco sin poder utilizar, o sea, queda de lado el amparo porque no es necesario. Pero sin embargo está ahí, nadie ha propuesto su derogación para cuando alguna vez haya alguna cuestión muy urgente, que una acción ordinaria, por rápida que sea, no pueda darle respuesta, darle solución, está el amparo para eso. Bueno, muy bien. Eso entonces es lo que tiene que ver por esta primera clase. Para la siguiente quiero ocuparme ya del código electoral, que es un poco más. Pero bueno, tiene también, vamos a tratarlo de manera muy esquemática. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario, sugerencia? Sí, ese no salió así como se esperaba. En realidad hay ahí se estaba anticipando que iban a haber la muerte civil famosa y todo eso, ¿verdad? De que una persona que no pagaba no podía realizar trámites civiles, eh, no podía viajar y compañía, todo eso no, al final no fue admitido. Marito vetó esa modificación. Así que todo quedó igual. En este tema. No, en el código sería eso. Sí, sí, porque en el código, vamos a ver cuando abordemos el código, ahí está, ¿verdad? Que el derecho, el votar es un derecho, deber y función pública del elector y el que no se va a votar tiene que pagar una multa de medio a un jornal y eso es lo que se quería modificar, sin embargo no prosperó eso. Entonces no, todo quedó. Sí, pero en realidad eso sí fue modificado. Hubo una modificación en el año 2022 y se estableció que el TSJE es el encargado de recibir las multas. Pero aún así hay muchas cosas todavía que se debería establecer siquiera por reglamento. ¿Qué oficina? ¿A qué se va a dedicar ese dinero? Todas esas cosas hace falta eh, legislar. Sí. Eso está todo en el Código Electoral, lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, llegó nuestra hora, así que no quiero más demorarles. Vamos a decir que en el chat no hay nada. Bueno, muy bien, muchas gracias.
Entonces, nos veremos el próximo miércoles. ¿Está todo bien? Bueno, muy bien, me alegro. Sí. Este tiene la oficina del doctor Mauro. Yo creo que por ahí tengo un ejemplar que me sobra. Te puedo traer la clase que viene, si me hace acordar. Sí, dale. No, Gracias. ok.